Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Yo soy Bárbara, intentando testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje. Que la oración de rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Estoy grabando en el día de viernes 10 de marzo, año del Señor 2023. A todos los que me escuchan les deseo que Cristo habite en vuestro corazón. Como espero que hayáis empezado a comprender desde cuando alguien me escucha, los mensajes de la Virgen María en Medjugorje parecen sencillos, pero tienen una profundidad increíble. Hay todavía algunos aspectos, pero sumamente importantes, del mensaje del 25 de febrero que quisiera explicar y también aclarar. Vamos a leer otra vez el mensaje. Dice el mensaje de la Virgen María: Queridos hijos, convertíos y revestíos de vestiduras penitenciales y de oración personal profunda, y humildemente pedid la paz al Altísimo. En este tiempo de gracia, Satanás quiere seduciros, pero vosotros, hijos míos, mirad a mi Hijo y seguidlo hacia el Calvario en la renuncia y el ayuno. Estoy con vosotros porque el Altísimo me permite amaros y conduciros al gozo del corazón, en la fe que crece en todos los que aman a Dios por encima de todo. Gracias por haber respondido a mi llamada. El mensaje de febrero 2023 se puede dividir muy claramente en tres partes. La primera, la parte que llama la conversión. La segunda, la parte donde Nuestra Señora nos advierte sobre las seducciones de Satanás, y en esta se refiere a las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto y al camino de la cruz que siguió. La tercera parte de la estructura del mensaje es el papel de la Virgen María en la actualidad, que ha de ser la mediadora entre nosotros y Jesús, entre nosotros y el Altísimo. Ella está aquí por permiso divino y está aquí para guiarnos a la salvación. Bien, esta es la estructura. Pero quisiera subrayar que no tomemos a la ligera la expresión queridos hijos, como si la Virgen María estuviera escribiendo a nosotros una carta. Cuando la Virgen María dice queridos hijos, lo dice con el corazón, con ternura, con amor de madre, y lo dice desprendiendo una energía de amor tan grande que si la escuchésemos con su propia voz, si se apareciera a cada uno de nosotros, nuestro corazón se pararía de emoción y sería un choque tan grande que no podríamos ya vivir en este mundo. Pero debemos vivir en el mundo porque es nuestro entrenamiento para encontrar con nuestra libre voluntad el camino que conduce a Dios, por amor a Dios y a la verdad. Después de queridos hijos, el mensaje empieza con un imperativo que es el mismo imperativo de Jesús cuando él empieza a anunciar el Evangelio. Jesús ha empezado a anunciar el Evangelio diciendo: convertíos y creed en el Evangelio. Lo mismo dijo más adelante San Pablo. En igual manera, la Virgen María empieza esta cuaresma diciendo: convertíos y revestíos de vestiduras penitenciales. En Medjugorje, la Virgen María habla al mundo y exhorta firmemente a la conversión. La conversión es el mensaje más importante que la Reina de la Paz está dejando en Medjugorje,
porque sin la conversión de los corazones no hay mejora en la vida humana. La Virgen María en Medjugorje ha dicho que es la última vez que llama a la humanidad a la conversión, apareciendo entonces en Medjugorje. Entonces, por favor, dejad de que este convertíos entre en vuestro corazón como una flecha de amor y que haga sangrentar nuestro corazón. Porque, como ha dicho la Virgen María en Medjugorje, ¿quién retarda la conversión, esperando a lo mejor el signo sobre la montaña para saber si debe creer o no creer? Podría ser demasiado tarde. Esto parece poner límites a la providencia de Dios, pero muy probablemente hay una fecha de caducidad a la posibilidad de conversión sincera, porque esperar demasiado significaría dejar que la situación espiritual de la humanidad empeore aún más, y esto tendría como consecuencia que una enormidad de almas vayan a la perdición eterna, o sea, al infierno. Y Dios no quiere eso, porque nos ama demasiado. Y cuando digo convertíos, yo estoy pensando no solo en aquellas personas, en aquellas almas que no son católicas, sino también en nosotros católicos, porque no estamos realmente convertidos. Tanto para decir que una vez el mundo católico, todos los cristianos ayunaban a pan y agua el miércoles y el viernes, y ahora ya no lo hacemos. Ni siquiera muchos de nosotros lo hacen el miércoles de la ceniza y el viernes santo. Y esto es trágico, porque en mi opinión, si tenemos el sínodo que tenemos, con los obispos que tenemos y con lo que dicen, que son barbaridades lo que dicen y que se piensa que creen, esto se debe al hecho que el pueblo de Dios se ha aflojado. ¿Por qué se ha aflojado? Porque ya no ha hecho ayuno ya desde un montón de tiempo. Porque desde cuando empezó la era moderna, yo creo que poco a poco ayuno nada. Y esto es el trágico, porque nos hemos aflojado. Somos un pueblo flojo, un pueblo que piensa de ser de la parte de Dios, pero en realidad con las acciones no es así, porque no hacemos las acciones propias para decir estamos de la parte de Dios. Porque por una razón o por la otra pensamos de no poderlo hacer. Me dicen algunas mujeres, es que yo lo haría, pero como que mi marido no lo hace, mi marido tampoco viene a la iglesia, y entonces, ¿cómo voy a hacer yo? ¿Lo haces? Le dices al marido, yo ahora te he preparado la comida o la cena para ti, pero yo no como nada, como pan y agua ahí. Y esto era una pequeña paréntesis. ¿De qué tipo son las conversiones? La más importante de todas es la conversión de quien está lejos y muy lejos de Dios, claramente. Son aquellos que deben volver a Dios a toda prisa. La Virgen María en Medjugorje más de una vez ha dicho, volved a Dios, volved a los sacramentos, volver a los mandamientos. En práctica, cambiar radicalmente nuestra vida de suciedad y de pecado, de superficialidad y egoísmo. Sin medios términos, la Virgen María en Medjugorje dijo, os habéis vuelto paganos. Y es así, es la verdad. Por lo tanto, ahora tenemos que volver a Dios, volver a la sensibilidad de antes, porque ahora estamos esclavizados por los instintos, por las pasiones que no conseguimos dominar,
precisamente porque no incluimos a Dios en nuestra vida y tampoco incluimos el ayuno, porque al final el ayuno es una práctica para dominar a nosotros mismos y sobre todo para ser dueños de nuestro cuerpo, no esclavos de nuestro cuerpo. Ahora estamos esclavos de nuestros cuerpos. Nos apetece algo para comer, algo de dulce. Ale, a comer dulce. Me apetece otro. También esto. Me apetecen cosas de la carne desde el punto de vista sensorial. Ningún freno, ningún control, voy por libre. No es así. En esta forma, el cuerpo se transforma en una droga y entonces nos volvemos drogadictos de las sensaciones que produce nuestro cuerpo. Porque al final, nuestro cuerpo desarrolla productos químicos y estos productos químicos hacen que el cerebro nuestro se vuelva adictos a estos productos químicos que el mismo cuerpo en desarrollar. Por lo tanto, el ayuno sirve para volver a ser dueños de nuestro cuerpo y por lo tanto también dueños de nuestras acciones. No es fácil, claro que no lo es, pero con la fuerza de voluntad y con la fe, o sea, haciendo esto no tanto para nosotros mismos cuanto para Dios, después tenemos también nosotros un beneficio, porque maduramos desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista psíquico. Y entonces nos hacemos más fuertes. Y es lo que los poderosos no quieren que seamos. Por eso que nos manipulan en todas partes. Bien, muchas veces la Virgen María en Medjugorje asocia la conversión a la confesión. El itinerario de la conversión, o sea, del cambiamiento de nuestra vida, pasa por el sacramento de la conversión. Es un movimiento interior por la gracia del Espíritu Santo y que nosotros debemos escuchar si queremos librarnos de las ataduras y de las cadenas en que nuestra alma está encarcelada por el pecado. Y el pecado existe, no es que tenemos que tener una mentalidad inclusivista, porque la mentalidad inclusivista en realidad es una mentalidad que incluye el pecado. O sea, pecado también grave, pero yo el sacramento de la Eucaristía lo tomo lo mismo, porque tanto el pecado ya no es pecado. No, el pecado es pecado. Si tú no te confiesas, no usas el sacramento de la confesión y te arrepientes sinceramente de los pecados que has hecho, claro que no puedes acercarte al sacramento de la Eucaristía, porque estás en el pecado y no hay nada que hacer. O sea, el blanco es blanco, el negro es negro, el gris es otro color y todas las gradaciones de los grises son otros colores. Así que no me vengan a decir que el pecado no es pecado, porque el pecado es pecado. Y por lo tanto, para tomar la Eucaristía, tenemos que pasar por el sacramento de la confesión. Y mirad, yo he experimentado todo esto. Estaba sumergida en el pecado y mi alma estaba cada vez más pesada, como si estuviese en el lodo movedizo. Quería a Dios yo, pero no podía acercarme al sacramento de la comunión porque no conseguía cortar una vez por todas la actitud que me llevaba al pecado. Y estuve yo mucho tiempo sin poder acercarme al sacramento de la Eucaristía por esta razón. Pero un día no pude más.
Sentía como si alguien quisiera derrumbar las puertas de mi corazón. ¡Bum! 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 Continuaba a hacer. Salí de casa y entré en la Catedral de Barcelona porque en aquel entonces yo vivía allí. Y cuando entré en la catedral, algo me empujó a mano derecha y encontré la imagen de la Virgen de Lourdes. Y en aquel momento no me di cuenta que la Virgen de Lourdes es la Inmaculada Concepción. No me di cuenta enseguida de esto. Me di cuenta años después. Después de mucho tiempo caí en la cuenta que mis pecados atentaban al Inmaculado Corazón de María, porque eran pecados de impureza, y entendí por qué el cielo me había llevado hasta la imagen de la Virgen de Lourdes. Y delante de la imagen de la Virgen de Lourdes caí de rodillas llorando. Imploré a la Virgen de ayudarme, de quitarme de aquella condición de pecado y de quitarme de allí. Le imploré que ella me guiara y me diera la fuerza de volver a Dios, y le dije que estaba dispuesta a perderlo todo, pero que me guiara para que yo pudiera volver a Dios. Y entonces supe qué tenía que hacer. Primeramente tenía que comunicar mi firme decisión a mi marido, pasara lo que pasara. Después confesarme y reconciliarme con Dios. Seguidamente actuar de forma coherente con la voluntad de Dios. Lo hice y los resultados fueron sorprendentes. Mi marido estuvo de acuerdo conmigo y me siguió en la conversión. Ambos nos convertimos confesándonos. Y una semana después mi marido perdió el trabajo en Barcelona. Y era un buen trabajo. Pero yo, en vez de desesperarme, lo vi como un signo de Dios, una forma para irme de allí, porque era también esto que le había implorado a la Virgen María, porque allí pasaba de todo. Y entonces hemos cambiado de comunidad y hemos empezado una nueva vida. Y no digo que fue fácil, pero hemos tenido la determinación que procede de la fe en la providencia de Dios y en la ayuda de la Virgen María, y poco a poco todas las piezas se volvieron a su sitio. Ahora nuestra vida no es perfecta, pero hemos entendido que si estamos donde estamos es porque la Virgen María allí nos condujo. Además, estamos actualmente en un pueblo la cual patrona es la Virgen María, Reina de la Paz. Y también esto lo vimos como un signo del cielo, una confirmación de que todo lo que hemos hecho después de nuestra conversión fue un plan de Dios y de la Virgen María, quien nos condujo hasta aquí. ¿Para qué nos condujo hacia aquí? Todavía no lo sabemos, pero algo habrá. De esto estamos convencidos. Y si ahora puedo grabar mi testimonianza en Medjugorje en la fe católica, es porque yo y mi marido hemos experimentado la guía de María y del cielo en nosotros. Y es también por eso que intitulé mi canal de YouTube María nos guía. Por lo tanto, no tengamos miedo de cambiar nuestra vida por completo y de volver a Dios. No tengamos miedo. Dios nos ama y quiere nuestro verdadero bien. Confiamos en Él. Abandonémonos en Él y en la guía de la Virgen María. El itinerario de conversión del cambio de nuestra vida es, en primer lugar, un movimiento interior que nos llega de la gracia del Espíritu Santo y que hay que escucharlo este movimiento interior y seguirlo, no hacer oído sordo. Cuando hay este movimiento interior lo tenéis que seguir ya. Y una vez escuchado este movimiento interior que nos llega de la gracia del Espíritu Santo, dejémonos conducir por él a la conversión a través del sacramento de la reconciliación, o sea, la confesión. Y descubriréis que el Espíritu Santo os hará conocer
el sacerdote apto para vosotros. Y si no lo encontráis a la primera, porque puede también ser, buscarlo hasta que lo encontráis y confesaros de todos vuestros pecados y errores. Y no será fácil vencer el propio ego, pero es la única forma para renovar la propia persona y la propia vida, porque el perdón de Dios os quitará todo el peso que tenéis encima de vuestro corazón, porque lo tenéis. Si estáis en el pecado, lo tenéis. Y hacer oído sordo a este peso que tenéis en el corazón empeorará aún más vuestra condición. Y lo sé porque lo he probado. Así que no tenéis que mirar el sentido de culpabilidad como algo negativo. Es una gracia. Es una gracia. El sentido de culpabilidad hace que os hace entender que vosotros tenéis todavía sensibilidad humana, que no sois unos cínicos, que no sois de corazón de piedra. Es muy importante sentir en el propio corazón la culpabilidad. No es una atadura o una cadena, es una gracia para volver a una vida de pureza, a una vida centrada en Dios, en el equilibrio y en la armonía, porque sin Dios no tendréis la verdadera felicidad y tendréis siempre el corazón pesado y estaréis infelices. Esto os lo digo por experiencia personal. Y todos tenemos que hacer este itinerario de conversión, sobre todo en Cuaresma, que es un camino de gracia, porque Dios, hecho hombre, ha cargado sobre sí mismo nuestras miserias, precisamente para hacer de nosotros hombres y mujeres nuevos, revestidos de la luz de Dios, que es la única a darnos la felicidad que nosotros necesitamos y para la cual hemos sido creados. También hay que continuar a mantener nuestra alma limpia a medida que surgen otros pecados u otras tentaciones, porque la confesión hace que el alma detecte más fácil las tentaciones y las acciones del demonio dentro de vuestro corazón. Nuestro corazón, porque no es que yo ahora no tenga tentaciones, claro. Y es una lucha contra el mal que está enraizado en nuestra alma. Un mal que nos conduce poco a poco a la perdición y a la autodestrucción, a la infelicidad y a la desesperación, ya que nos aleja de Dios, que es aquella paz que todos necesitamos. Por lo tanto, este tiempo de Cuaresma es el tiempo perfecto para la conversión de todos y para la afinación de nuestra alma hacia el bien. Y también si los pecados que tenemos son graves, no pasa nada, claro. Pasa si no os confesáis, pero no tenéis que tener vergüenza de vuestros pecados graves, porque, como hemos visto, sobre todo en nuestros últimos tiempos y épocas, también los curas tienen sus pecados y están entrenados para esto, están entrenados a escuchar los pecados graves. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo de ir a confesarnos, porque si no nos confesamos, Dios no puede perdonarnos, ya que el sacramento de la confesión es el modo, el camino, es la única puerta que puede limpiar nuestra alma para que pueda acoger el cuerpo de Cristo, que es puro y santo y perfecto. Por lo tanto, el alma que recibe el cuerpo de Cristo
tiene que ser lo más posible pura para que pueda acoger dignamente el cuerpo de Cristo dentro de la Eucaristía. Y claro, si una persona comulga con un pecado grave encima, yo en este momento estoy pensando, por ejemplo, al presidente Biden de los Estados Unidos, que se declara católico y al mismo tiempo apoya al aborto, por ejemplo, y también a la eutanasia. Y esto es una contradicción en términos, o sea, y comulga, y dice que comulga, y esto ya a mí no, o sea, es una contradicción en términos y por lo tanto la verdad no tiene contradicciones. Si tú dices, no testimonias la verdad, si tú no testimonias la palabra de Dios y la fe católica, esto ya es un pecado y no es que sea un pecado leve. Y por lo tanto, él mismo debería tener el sentido común de no acercarse al sacramento de la comunión, en vez se acerca. Y hay que tener cuidado en esto, porque si el alma no está preparada para recibir el cuerpo de Cristo, no hace un movimiento contrario a la voluntad de Dios, y esto con el tiempo y cuando Dios piense que sea correcto, puede llevar a efectos negativos. O sea, hay que tener cuidado también en esto, ¿no? Y no es algo que envía Dios, ¿no? Es algo que producimos nosotros cuando nos movemos en sentido contrario a la voluntad de Dios, porque es como si hubiera un automatismo, ¿no? De todas formas, no voy a enredarme en este asunto porque tendría que entonces explicar un montón de otras cosas y yo no tengo el don de la síntesis, por lo tanto, mejor que voy adelante con lo que estaba diciendo yo antes. Bien, y en el mensaje de febrero, la Virgen María nos dice también, revestíos de vestiduras penitenciales. Con esta frase, la Virgen María hace referencia a la penitencia, que es una componente de la grande tradición cristiana y que muchas veces se expresa también exteriormente. Acordémonos de la vida penitencial de los padres del desierto en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, y del pueblo de Nínive que creyó en las palabras del profeta Jonás y pidió perdón a Dios de sus pecados a través de una dura penitencia. Los habitantes de Nínive se habían vestido de saco, personas y también habían vestido de saco sus animales, se cubrían de cenizas y no comían ni bebían. Solo con la penitencia Dios escuchó la voz del pueblo de Nínive y no lo destruyó. Es que Dios hay también que convencerle, porque Él sabe cuánto podemos endurecer nuestros corazones y qué duras cervices tenemos. Y no hemos cambiado, porque el ser humano siempre reacciona, sea en el bien que en el mal, en la misma forma. A lo largo de la historia de la Iglesia, en épocas de grandes calamidades, como la nuestra, en que no hacemos absolutamente nada porque estamos comportándonos como el avestruz, habían grandes procesiones penitenciales, ya que atribuían las calamidades como la peste, por ejemplo, a los propios pecados. Y ahora esto ya no lo creemos porque la ciencia humana hace creer que la culpa no es nuestra, pero en realidad sí que la es.
Todas las plagas o calamidades en general son una consecuencia de la mala conducta de la sociedad humana en su conjunto. Cuando los comportamientos de los seres humanos en su conjunto llegan a un cierto nivel, el sistema natural se satura e empieza a tener una reacción como alérgica a la conducta humana. Y también esto es un mecanismo de autodefensa del sistema natural que Dios mismo ha creado, o si preferís, programado. A esto hay que añadir también las consecuencias directas de nuestra falta de ética como humanos. Por ejemplo, inventar un virus basado sobre el COVID, o sea, el resfriado, en donde se añaden otras líneas de código genéticos para convertirlo en un arma mortal, como han hecho con la pandemia en nuestra época. Ahora hay rumores en que algunas naciones han encontrado la forma de no hacer llover, por ejemplo, para provocar sequías y desertificación en las zonas del planeta que les interesa. O sea que cuando llegamos a un punto de tecnología o de informaciones muy elevadas, va a terminar que, como siempre, la usamos mal y nos autodestruimos porque no tenemos el buen sentido común ni el amor hacia los demás, sino solo amor hacia nosotros mismos, y usamos siempre mal lo que descubrimos, lo que llegamos a entender. Total, que nuestros antepasados eran mucho más inteligentes y perspicaces, de nosotros, y sabían por fe que cuando se acercan calamidades o ya estás viviendo dentro de una de ellas, como nosotros hoy en día, es porque la humanidad o una parte de ella padece las consecuencias de sus pecados y hay que hacer penitencia y en serio. Yo ya no sé cómo decirlo. No creer en las calamidades como consecuencias de nuestros pecados es una forma de no tomarnos nuestras responsabilidades, de vivir superficialmente como niños malcriados. Para entender que nos jugamos hoy en día, os digo que la más grande calamidad que puede caer sobre la tierra hoy por hoy es la guerra, a través de la cual se puede destruir la entera humanidad, porque una guerra hoy en día terminaría al 99% de los casos y aún más en guerra nuclear. No creáis que los poderosos tengan buen sentido común. Ellos lo han perdido mucho antes que nosotros, gente normal y corriente. Por un lado tenemos Ucrania, Rusia y Estados Unidos, una en contra, la cual escalada bélica puede llegar al nuclear. Y por el otro lado tenemos China, Taiwán y Estados Unidos con el mismo patrón. Después tenemos todos los países medios orientales que tienen un caos entre ellos y cada cual de ellos apoya o China o Rusia o los dos conjuntamente. Después tenemos la Corea del Norte, o sea, que es un bailame, un polvorín, que si alguien empieza en serio van a seguir todos los demás y el planeta Tierra ha terminado de vivir. O sea, yo lo sé que la mayoría de las personas y sobre todo de los españoles no quieren creer en una posibilidad así, pero es real esta posibilidad, es real, y es por eso que la Virgen María dice: tomad en serio la Cuaresma,
sobre todo en este año 2023, tomadlo en serio. Ayunad, orad, porque estáis al borde de la autodestrucción real. También porque vemos que las fricciones y los enfrentamientos verbales entre Estados Unidos, por ejemplo, y China están aumentando. Estados Unidos acusa a China de haber matado millones de americanos con el virus del COVID hecho en el laboratorio. China está diciendo en vez de que han sido los Estados Unidos. Y quién sabe quién ha sido o quién no ha sido. Pero vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vengar un genocidio con otro genocidio. O sea, esto es demoníaco, porque yo creo que sea claro que si continuamos en esta forma, vamos cada vez peor y aquí verdaderamente el planeta se rompe en 3.000 trozos. No se puede vencer el mal con otro mal. Esto lo había dicho muy claramente San Juan Pablo II. El mal se vence con el bien, con el perdón. ¿Y qué hace en vez de Estados Unidos? Provoca aún más, provoca a China, provoca a Rusia, provoca a todos. Y realmente no me cuadra el comportamiento de los Estados Unidos, no como americanos pueblos, sino como los poderosos que están gobernando Estados Unidos, que muy probablemente también estos poderosos son víctimas de alguien que está encima de ellos, como por ejemplo la secta masónica, que está siguiendo un patrón destructivo para destruir realmente el planeta Tierra, para destruir el ser humano y de paso destruir también nuestras almas, porque las está alejando cada vez más de Dios y de la coherencia a la verdad que es el mismo Dios. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo esto para convencernos que hay que espabilar, pero en el sentido espiritual, porque solo el cielo nos puede salvar de lo que va a venir o que de lo que puede llegar, porque todo indica que vamos a una tercera guerra mundial, pero una de las más destructivas de todas. Por eso que hay que orar, por eso que hay que ayunar, por eso que hay que tomar en serio la Cuaresma. Porque las guerras, al final, ¿quién las produce? Las producen los corazones humanos endurecidos por el odio, la venganza, la codicia y la división, enloquecidos por la perversidad de las cuales son víctimas también ellos, de todas las pasiones como el rencor, la envidia, codicia, etc., que es el demonio a alimentar mediante los que trabajan para él. Los que la beata Ana Catalina Emmerich llamó los demoledores, que en mi opinión hacen parte de la masonería. Por lo tanto, para que la paz reine sobre la tierra e intentar salvar el planeta de su autodestrucción, hay que convertir los corazones humanos, sobre todo de los poderosos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Con la oración del rosario, rezado con el corazón, con el ayuno, con las renuncias, total,
con lo que María nos está implorando hacer en Medjugorje desde más de 40 años. Y lo que no entiendo es cómo es posible que las personas hagan oídos sordos a esto. La mayoría, porque hay una parte, también en España hay una buena parte de españoles que empiezan a entender esto y que están empezando a convertirse. Pero claro, no sé si basta el número, si hemos alcanzado una masa bastante buena para poder revertir las cosas. Yo, por ejemplo, he descubierto que circulan extraños rumores en España sobre Medjugorje, sobre todo dentro de la Iglesia Católica, y creo que sea por esto que se encuentran muy pocos españoles en Medjugorje, españoles católicos. Es que todo lo malo que estás escuchando de Medjugorje no es verdad. Yo y mi marido hemos ido a Medjugorje y no hemos encontrado nada raro. Las misas son católicas y normales. Tenemos el nuncio apostólico que son 35 años, no solo, esto es el tercero me parece, pero siempre han habido nuncios apostólicos posicionados dentro, que viven en Medjugorje y que nunca han encontrado nada malo en lo que está pasando en Medjugorje. También el actual, encantado de estar ahí y de vivir ahí. Y por lo tanto, en las misas no hay nada extraños. La adoración al Santísimo es una exposición y adoración normal en donde se reza mucho y se canta, y es una adoración que hacen también los párrocos en las parroquias de España. Claro, hay una diferencia, pero en Medjugorje, por el hecho que una enormidad de personas concentradas ahí rezan todo el día y hacen montones de misas y se convierten y se confiesan, entonces a menudo hay milagros. También hay gente poseída que viene curada en el momento de la adoración al Santísimo. ¿Es de esto que tienen miedo los curas españoles? Pero si esta es una gracia. Lo mismo hacía Jesús en su vida terrenal, y al principio algunas malas lenguas le habían acusado de expulsar a los demonios en virtud del poder de Belcebú. Y Jesús ¿qué dijo? Vamos a ver qué dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 12 y versículo del 24 al 32. Los fariseos, al oír Jesús, decían: Este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo: Todo reino dividido internamente acaba en la ruina. No hay casa o ciudad que permanezca si internamente está dividida. Así que, si Satanás expulsa a Satanás, se estará dividiendo a sí mismo. Y así, ¿cómo podrá permanecer su reino? Si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿por el poder de quién los expulsan los hijos de ustedes? Por lo tanto, ellos serán los jueces de ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea, trasladando esto para Medjugorje, que si la Virgen María en Medjugorje todo lo que hace y dice lo reconduce a Jesucristo su Hijo, si dice de usar el rosario, que es la única arma que el diablo no aguanta porque siempre ha sido así, si dice de hacer ayuno, que es otra arma que el diablo no aguanta, si en Medjugorje hay milagros de conversión a Dios, si hay gente poseída que sale de allí curada,
Entonces, ¿de quién será la obra? ¿El diablo expulsaría a sí mismo de alguien? ¿El diablo usaría el rosario, que es el arma que lo daña más que todo? ¿O el ayuno, que es la otra arma que lo daña? ¿El diablo dañaría a sí mismo? ¿Expulsaría a sí mismo? Absolutamente no. Es que hay que razonar, chicos. Esta es obra del Espíritu Santo. En Medjugorje la Virgen María está presente así como Jesús y el Espíritu Santo de Dios para perdonar a quien se arrepiente, para acoger y abrazar y dar paz a quien se convierte, para sanar el espíritu de quien tiene enfermedades espirituales. Y es una gracia enorme que Dios nos ha dado en nuestra época contemporánea. Por lo tanto, no tengáis miedo del poder de Dios. No rechazáis la grande gracia que el Altísimo ha concedido a María Virgen de la Paz. Es que muchas veces parece que la Iglesia Católica, sobre todo en España, venere muy intensamente la imagen de la Virgen María porque la imagen no habla. Pero cuando llega la Virgen María en persona y dice a los obispos y a la Iglesia que hay que hacer, entonces parece que la Virgen María incomode. Callada no incomoda, pero se habla así. Cuidado a no hacer el mismo error que habéis hecho como obispos y como Iglesia en Garabandal y en Fátima. Y en Garabandal mucho más que en Fátima. Bueno, vamos adelante con el mensaje. La Virgen nos exhorta después a la oración personal. En Medjugorje, la Virgen María, desde el comienzo de sus apariciones, ha centrado la atención sobre la Santa Misa y también sobre la oración personal con Dios, o sea, la relación cara a cara con Dios. En el mensaje de febrero, la oración personal es también acompañada del atributo profunda. ¿Y qué quiere decir el revestido con la oración personal y profunda? Bueno, quiere decir dejarse envolver de la luz de Dios y mirar el estado de nuestra alma. Esta es la oración profunda. No es la meditación yoga o algo que busca el trascendental donde no lo hay, como algunas otras meditaciones orientales estilo New Age. Es mirar el estado de la propia alma en la luz de Dios, en la luz de la verdad, para tener la fuerza y la honestidad de ver cuáles son nuestros pecados frente a Dios y poder arrepentirnos de ellos. La otra vez una señora de la parroquia me dijo: el tiempo de Cuaresma es lo que menos me gusta. Siempre insisten sobre la confesión, pero yo soy buena persona, no necesito confesarme. Yo la miré boca abierta y le dije: ¿en serio? ¿Piensas realmente que no necesitas confesarte? Y le dije: es que no se trata de ser buena persona. Esto es un término ateo buenista. Se trata de caminar sobre el camino de la santidad, porque si no lo hacemos, no vamos a alcanzar el paraíso. Y me contestó: a mí me basta alcanzar el purgatorio. Ya, le dije, pero no te creas que el purgatorio sea un paseo. Y esto no porque yo sepa cómo es el purgatorio, pero es lo que ha dicho la Virgen María de Medjugorje, que no es un buen sitio el purgatorio. Claro, también la Virgen María quiere que nosotros vayamos todos al paraíso, pero no creo que lo conseguiremos. Y le dije, las almas ahí en el purgatorio sufren para expiar sus pecados. Ella me dice: sí, pero Dios es misericordioso y me va a perdonar. Y claro, contesté yo, pero nos perdona si nos arrepentimos mediante el sacramento de la confesión.
Si no, no lo puede hacer por su misma decisión, que es justa y perfecta. Claro, después la misericordia de Jesucristo aliviará la condición de purificación del alma, pero ¿no sería más agradable alcanzar directamente el paraíso? Yo espero que algo se le haya quedado en el corazón de lo que le dije. Es por eso que hay que rezar por todas aquellas personas que ven el misterio de Dios como algo de costumbre, pero el terreno en que la semilla ha caído no tiene tierra profunda, y una vez que la plántula ha brotado, puede morir porque sus raíces son pequeñas y frágiles. ¿Cuántas almas podrían alcanzar directamente el paraíso y no pueden hacerlo por la poca fe que han tenido en la tierra sobre los sacramentos que Cristo nos ha dado? Precisamente para facilitarnos el camino nos las ha dado. Y nosotros católicos, en la oración profunda, abramos nuestro corazón a Dios y dejamos que su luz entre en nuestro corazón y nos enseñe toda la suciedad que tenemos para que nosotros, en la luz de Dios, podamos ver nuestras miserias y arrepentirnos para que nuestro corazón se renueve y se limpie. Para corazón yo entiendo alma. Revistiéndose de la luz de la misericordia de Jesucristo. Es este tipo de oración, junto con la Santa Misa, con la práctica sacramental, sobre todo de la confesión y de la Eucaristía, que debemos vivir este tiempo de Cuaresma. Y también debemos aprender a profundizar nuestra fe, profundizar nuestra misma vida. Por ejemplo, habría que pensar, si Dios me llamara en este mismo momento, ¿estaría yo listo para alcanzar el cielo? Estas son las típicas preguntas existenciales que una vez cada persona se hacía a sí misma, pero ahora nadie ya lo hace. Y es una tragedia porque nunca podemos madurar como personas si no nos hacemos preguntas de esta magnitud. Pero estas preguntas existenciales son rotundamente actuales hoy en día, con lo que nos va a caer encima por todos los lados: escasez de energía y por lo tanto también de alimentos, de servicios sanitarios, de seguridad económica y social, carestías, guerras que pueden convertirse en nucleares cargando nosotros y el planeta. A ver, pero razonemos sobre lo que está pasando en el mundo y en España e intentad comprender que no es una pesadilla de la cual podemos despertarnos y relajarnos porque no ha pasado nada. Esta es la realidad, una realidad tan mala como una pesadilla que pero no termina. Y precisamente mirando la pesadilla más inminente, que serían al menos 2 guerras que podrían fácilmente convertirse en nucleares, la Virgen María nos dice: humildemente pedid la paz al Altísimo. ¿Cuánto es importante que se acoja esta expresión de la Virgen María? No es en las manifestaciones populares, ni políticas, ni en las diversiones, ni en la rebelión o en las revoluciones que se obtiene la paz. La paz es un don de Dios. Humildemente hay que ponerse de rodillas, profesarnos pecadores y pedir primeramente perdón de nuestros pecados, antes de los propios y después de lo de toda la humanidad. Y gracias a este acto voluntario en que reconocemos nuestros pecados personales delante de Dios, Dios nos dará la paz en el corazón. La paz personal es un tesoro que podemos transmitir a nuestro prójimo, sea en la familia, sea en el resto del mundo.
Y yo creo que también la Virgen María, con paz personal hacia Dios, yo creo que la pueda extender también para todas aquellas personas que todavía no han conocido el Dios del amor, pero que lo buscan porque al final buscan la verdad de las cosas, pero no se han decidido en la fe católica, porque aparte que ahora la Iglesia Católica está en una situación muy difícil, porque claro, el barco está en el medio de una tempestad que es una de aquellas más fuertes que haya tenido nunca. Pero yo creo que también las personas que buscan a la verdad de las cosas y creen que un Dios existe, también si no lo asocian a Jesucristo, yo creo que la oración personal está extendida también a ellos. O sea, que si creen en un Dios, que recen a Dios para que puedan abrir su alma a Él y puedan pedirle también el discernimiento del bien y del mal y de la verdad, la sabiduría, pedir la sabiduría para poder descubrir la verdad de las cosas y además a descubrir que la verdad de las cosas coincide con Jesucristo. Claro, es que antes o después se tendrán que leer el Evangelio, porque si tú quieres conocer a una persona y sabes que esta persona, por ejemplo, ha hecho cosas, ha predicado, ha muerto en la cruz y todo esto, debería también leer el Evangelio, que es el libro más excelso que hay, ¿no? Para entender a Dios y para conocerlo. Además, escrito por los primeros apóstoles, por los testigos o los primeros testigos que han visto el Dios hecho hombre de primera mano, o sea, del vivo, en vivo, ¿no? En vivo aquí en la tierra, claro, en Jesucristo en el cielo está vivo también, ¿no? Y en cuerpo también, además. Segunda persona de la Santísima Trinidad, es la única de las tres personas que tiene cuerpo. Por eso que muchas veces en el Evangelio está escrito el Hijo del Hombre, porque en aquel momento Jesucristo habló con la voz de las tres personas de la Santísima Trinidad, que lo llaman Hijo del Hombre precisamente porque es la única persona de la Santísima Trinidad a tener cuerpo. Bueno, aparte de esto, en fin, la paz personal es un tesoro que podemos transmitir a todos, a nuestro prójimo, y primeramente en la familia y después en el resto del mundo. Y como los corazones cargados de odio, de codicia, de venganza, de orgullo, ponen en riesgo el mundo, así los corazones dentro de los cuales reina la paz de Cristo, ponen en el mundo las condiciones para salir adelante y la esperanza de tener un futuro. Porque si tenemos que decirlo todo, si vamos adelante en esta dirección, futuro no tendremos. Y razón tiene la Virgen María cuando dice un mundo sin Dios es un mundo sin futuro. Claro, porque es un mundo votado al odio, a las divisiones, a las venganzas, a quien tiene el aparato más fuerte. Por ejemplo, las guerras que se están profilando son unas de estas consecuencias.
Y no es solo la guerra, lamentablemente, es todo el caos de discernimiento entre el bien y el mal en que las ideologías humanas de hoy, que se han convertido en herejías, hacen confundir nuestras conciencias, también dentro de la iglesia, también dentro de los obispos, y llegamos a un punto que ya no sabemos qué es el bien y qué es el mal, y esto es una tragedia. La cosa más importante es anclarse a Cristo, a Jesucristo, anclarse en la enseñanza de los doctores de la iglesia, a la enseñanza de la doctrina de la fe de antaño, al menos hasta el año 1990 más o menos, para saber cuál es la verdad, porque ahora estamos llegando al punto en que la confusión también dentro de la iglesia será tremenda, así que tenemos que tener los ojos fijos en Jesucristo. Y aquí termino este video podcast en el cual he analizado más detalladamente la primera parte. Esta es la primera parte del mensaje de la Reina de la Paz del 25 de febrero, año del Señor 2023. Espero conseguir explicar también la segunda parte y que sea más corta. Bueno, un abrazo a todos, a Jesús por María.